Buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto de presentación de los primeros trabajos dentro del proyecto de restauración y remodelación del paso de nuestro Padre Jesús de la oración en el huerto. Lo que hoy vemos es el primer paso, valga la redundancia, de un gran proyecto muy amplio en el que llevamos trabajando desde que la hermandad se decantó por conservar nuestro patrimonio, el que nos habían legado nuestros mayores y sobre todo el que había sido el paso de nuestro Cristo prácticamente desde nuestros inicios, ¿no? El trabajo comenzó primero redefiniendo las medidas del conjunto. Todos recordamos un paso excesivamente largo, en un punto desproporcionado, demasiado estrecho, donde había un elemento importante también que nos marcaba esas dimensiones, que era sin duda la puerta, mucho menor de las dimensiones, en dimensiones de la que actualmente disfrutamos de nuevo gracias al esfuerzo de la hermandad. Era como la fase cero del proyecto, la puerta. Como os decía, lo primero que hicimos fue redimensionar el paso con el consejo de la visión, la experiencia de una persona que ha sido clave en todo este trabajo, que ha sido sin duda Enrique González y su equipo de carpintería religiosa. Él estudió concienzudamente las medidas, acordes, como os decía, a las dimensiones de la puerta, que es el elemento que nos marca, el elemento arquitectónico que nos marca el paso, y a partir de ahí se fue creando primero la base, que fue la parihuela, una nueva parihuela que pudimos ver en fotografías e incluso la cuadrilla de costaleros pudo conocer en in situ. Una nueva parihuela de madera, la anterior era metálica, con las nuevas dimensiones, por supuesto, pero sobre todo con una serie de medidas, de mejoras, de elementos que facilitan notablemente el trabajo del costalero. Esta mañana, sin ir más lejos, cuando el paso se traía hasta aquí, pues preguntaba por curiosidad si realmente se habían notado o se estaban notando esas mejoras, y ellos efectivamente pues así lo comentaban, ¿no? Esa fue el primero de los pasos, la parihuela que nos serviría de base. Como las medidas eran nuevas, pues hubo también que crear unos nuevos faldones, porque los antiguos se nos quedaban largos en longitud, pero cortos en altura. De modo que el mismo padre de estos faldones, el bordador alcalareño Antonio Araujo, pues pasó sus propios bordados a los nuevos faldones, que son los que actualmente estamos apreciando y que ya vimos en la pasada Cuaresma. Paralelamente, por supuesto, se fue trabajando en el trabajo de talla, sobre todo del canasto, que fue donde, en la esperanza de poderlo estrenar en la Semana Santa del 2021, pues se empezó a trabajar, como decía, en el canasto. Primero retirando la talla con la que se había ampliado el paso en 1987, por dos motivos principales. El primer motivo eran las nuevas dimensiones. El segundo motivo, muy importante, es que la calidad de esa talla no estaba acorde con la calidad de la talla de 1974 de José Martínez, el autor del paso. A partir de ahí, la talla original se fue restaurando, se fue decapando, lijando, eliminando las sucesivas capas de pintura, de barniz y de preparación de estuco. En origen, la ilusión de la hermandad en los primeros años fue dorarlo, y ahí estaba todavía el estuco. Se retiraron elementos sobresalientes, volutas, flores, hojas sobre todo, que le dan mucho relieve al conjunto. Algunas de ellas incluso perdidas, pues se fueron retirando, se fue lijando, como decía, preparando, y la última fase fue volver a colocar todas esas volutas y recuperar las que se habían perdido. Algunas las conservábamos en una caja mítica donde íbamos poniendo los trozos año a año del paso de Cristo, y hoy todas han vuelto en una especie de puzzle imposible al paso, y otras se habían perdido definitivamente y se han tenido que volver a hacer, ¿no?, en el estilo del conjunto. A partir de ahí, con el trabajo de esta talla y con las nuevas medidas, como decía antes, se hace la nueva talla acorde con la talla antigua, con la talla original.
Otro de los elementos que nos distorsionaba mucho en la ampliación de 1987 es que incluía un elemento arquitectónico, una especie de columna o de pilar decorativo que no tenía nada que ver con ese elemento vegetal que recorre toda la canastilla y que nos dice mucho del huerto de los olivos, ¿no? Aquí hay un elemento muy importante que es la relación entre la configuración del paso, la fisonomía del paso, con el misterio que se representa arriba. Si nos fijamos, pues todos son elementos vegetales, hojas, ramas, frutos, flores, que hacen alusión al huerto de los olivos. Por lo tanto, no tenía ningún sentido ese elemento arquitectónico, que a lo mejor sí lo tendría, por ejemplo, en un paso de tribunal, ¿no? Donde aparecieran pues columnas, arcos, etcétera, ¿no? Mucho más, porque la escena que acogería arriba pues haría referencia a un espacio arquitectónico. Nosotros estamos en un espacio natural. El misterio de la oración en el huerto es un espacio natural. Pues acorde con esos elementos y siguiendo la idea de la talla primitiva, de la talla de 1974, se hizo el recrecimiento de la canastilla lateralmente. El paso había crecido, ha crecido por tanto en longitud, como decía, en profundidad, según vuestra visión, creció también en altura. Se fue estudiando también la altura del canasto, que es verdad que en el conjunto pues parecía excesivamente bajo, y se suplementó con dos pequeños escalones que no distorsionan en nada el conjunto original, pero sí le dan más realce, estilizan el conjunto del canasto, que ahora parece mucho más potente, mucho más poderoso y tiene mucha más presencia de la que había tenido hasta entonces. Esos pequeños escalones los van a apreciar ustedes en la parte baja y en la parte superior. Todo se ha hecho con un respeto exquisito y absoluto a la obra original, con objeto de que si había que añadir algún elemento, pues se relacionara perfectamente con lo que existía, y algún elemento nuevo, y si había que transformar, como es el caso de estos escalones, pues que no apareciera nada inventado, nada creado de cero, ¿no? Paralelamente, las 8 cartelas que adornaban el paso se fueron también restaurando, recuperando la talla, como decía antes, lo que se había perdido, buscando un tono de tinte. El tono del color del paso fue un elemento también muy importante que tuvimos que estudiar. Recordamos que nuestro paso, en la luz maravillosa del Domingo de Ramos, lucía un color muy bonito, pero cuando la tarde se echaba, el paso era prácticamente negro. De modo que había que estudiar un tono caoba, dentro de esa combinación oro-caoba que definía el paso y que ahora, bueno, pues va a tener más presencia. Buscar un tono muy adecuado a que la talla se disfrutara, la talla se apreciara mucho mejor que se había apreciado hasta entonces. La mayor parte de las volutas, de los roleos, del movimiento del paso, en aquella oscuridad desaparecía, mientras que ahora podremos apreciar que con el trabajo primero de la pintura, del tinte, ¿no? Este nuevo color que tiene el paso, y también con el trabajo de brillos y sombras de los elementos sobresalientes y los oscuros, y los interiores, pues podemos apreciar, como decía, mucho mejor el trabajo de la talla. Como os he dicho antes, las 8 cartelas se fueron restaurando también, recuperando la talla, el color, el brillo, igual que se hacía en el conjunto de la canastilla, y ahí se determinó también, determinamos los elementos dorados que debían llevar primero las cartelas, que son ese emperlado, esa sucesión de esferas que nos recuerda al rosario, que por lo tanto era un elemento muy importante para nuestra hermandad, y por eso se ha mantenido, y también la pellejina, esa especie de pellejo de hojas que lo rodean, de forma que enmarcarían perfectamente. Hoy es verdad que son óvalos que llaman mucho la atención, pero si se fijan en la delantera, pues ya se aprecia el nuevo relieve, cómo se combina perfectamente y sirve de marco perfecto para el conjunto de la cartela. Hubo también en este proceso que dilucidar qué elementos tendrían que ir en el paso y cuáles en acabado dorado y cuáles en acabado caoba. Si teníamos la madera y se aplicaba el barniz a la cera que tenía definitivamente, pues ya no había marcha atrás, de modo que había que hacer un estudio concienzudo de qué elementos se iban a dorar. En el lateral de la canastilla
Existen unos cuernos de la abundancia, unas cornucopias, que es el verdadero nombre, como lo llamamos en la historia del arte, unas cornucopias que pasaban muy desapercibidas en su forma porque solamente se apreciaba el color, eso sí, muy matizado ya por el betún de Judea, de las flores y de las frutas que existían ahí. Era un elemento, por tanto, a destacar, de modo que después de muchas pruebas, Photoshop, pruebas sobre fotografías y ya la prueba definitiva sobre el propio paso, pues definimos esos elementos que se enroscan uno con otro, esos dos cuernos de la abundancia en que rematan en esas flores y en esas frutas. Veíamos que era un elemento muy significativo del paso que se apreciaba perfectamente en los costeros, pero que faltaba en la delantera. De modo que en la delantera y en la trasera, combinando con esos elementos laterales que os decía, pues se situaron las dos volutas que ya existían hasta entonces, al igual que la flor, y que a partir de ahora pues sostendrán unas frutas y unas flores a juego con la que vemos en los costeros. El año pasado pudimos apreciarla cuando vino el canasto, la delantera del canasto en Semana Santa hasta la vitrina de nuestra casa de hermandad, pero veíamos que el acabado final que se había escogido no era el adecuado. Ahí había una cantidad de matices y una cantidad de colores que hasta cierto punto podían chirriar en el conjunto del paso. De modo que cuando el paso fue de vuelta, esas flores, esas frutas, se le ha eliminado toda la policromía y se está trabajando para que tengan la misma policromía que podemos apreciar en las flores y en las frutas de los laterales. Aunque hoy no la apreciamos, os podéis imaginar cómo han sido los últimos meses de trabajo para que todo estuviera listo el próximo Domingo de Ramos. Hoy no la apreciamos, pero en los próximos días las tendremos aquí, ¿no? Hay un elemento muy importante. Las primeras fases, el trabajo ha sido constante, duro y constante. Es verdad que las primeras fases han sido menos atractivas, han sido fases más lentas, y que las últimas fases, que son, digamos, las más llamativas porque es el elemento decorativo, pues se han acumulado en los últimos meses. Por eso habrá muchos trabajos, sobre todo ahora lo veremos en la zona baja de los respiraderos, que nosotros lo habemos hoy de una forma, el próximo Domingo de Ramos lo luciremos más avanzado y que después de Semana Santa continuaremos trabajando. Ya que hablo de los respiraderos, pues lo vemos todavía en la segunda fase, que el gran trabajo que tenían los respiraderos nos llevó a dividir las fases de trabajo en dos. Una primera, que es la que estamos apreciando, donde se hizo todo el trabajo que os acabo de comentar en la canastilla, de lijado, de reposición de talla perdida, de realización de talla nueva acorde con el conjunto, de teñido, de barnizado, etcétera. Y después el proceso de elementos dorados que van a llevar los respiraderos. Apreciamos ahora mismo en las esquinas y en los centros estos elementos que, transcurrida la Semana Santa, se convertirán lo amarillo en dorado, y lo que vemos en blanco, pues esos ángeles que ahora mismo pues nos recuerdan como si fueran grandes cabezas de marfil, pues el año que viene volverán a recuperar su aspecto polícromo, ¿no? Con estos ángeles nos encontrábamos con el problema de que habían transcurrido muchos años, es un elemento que está situado muy bajo y por lo tanto el roce había sido más del deseado en muchas ocasiones, se habían deteriorado notablemente y además la policromía no era de una buena calidad. De modo que a partir de ahora pues están preparados para que un imaginero le dé un acabado polícromo que sea pues acorde con el conjunto y que sea un acabado prácticamente semejante al que tienen las imágenes procesionales, no como un elemento decorativo que es como lo que se suele tratar a estas piezas, sino que tengan la entidad pues como de una imagen titular. Quiero decir con ello que veremos unas cabezas de ángeles con mucha más calidad que lo que habitualmente estamos acostumbrados en estos elementos decorativos de angelitos y otros elementos que suelen aparecer en los pasos. Aquí también está ya preparado para que el próximo año pues podamos tener los elementos
estos elementos colgantes, estas guirnaldas de flores y frutas que irán también estofadas. Ya en alguna ocasión pues os he explicado ese proceso del estofado en el que se dora el conjunto y luego se pinta y se rasca después esa pintura para que el oro que subyace debajo salga como elemento decorativo. Lo podemos apreciar hoy en las flores y en las frutas del canasto, pero que será el mismo acabado que tengan las flores y las frutas de las esquinas, las de las guirnaldas, como elementos decorativos del paso. Hubo que buscar, como os he dicho antes, un acabado de flores y de frutas que no distorsionara en demasía el conjunto del paso. No podíamos tener un elemento dorado que sostuviera un elemento lleno de colores, de modo que si nos acercamos hay color, pero si nos alejamos el conjunto se mimetiza y prácticamente es un elemento dorado, ¿no? Si continuamos con los respiraderos, hemos echado en falta un elemento muy característico que conocemos en la hermandad como la soga, esa soga que que finge amarrar el conjunto de los respiraderos. Está retirada porque el dorador trabaja son en total 12 piezas originales más las 8 piezas nuevas que en la ampliación ha sido necesario crear. Hoy disfrutamos de 3 de ellas que no hemos creído conveniente colocar porque no quedarían bien en el conjunto ahora mismo, pero sí la vamos a poder apreciar, la tenemos debajo de la imagen del Señor, pero que en los próximos días llegarán esas piezas para que también las disfrutemos el Domingo de Ramos. Y mirando en futuro, ya hemos hablado de futuro, de los trabajos inmediatos que comenzarán, como decía, Dios mediante, después de la Semana Santa. Hablando de futuro, hoy precisamente comienza pues la prueba de la fase final del paso, que serán los candelabros. Los candelabros es el único elemento que no se ha tocado. Es verdad que lo hemos reducido en su tamaño porque hemos eliminado las arras originales que veíamos en el altar de Quinario, por ejemplo, para que disminuyeran su altura. Con eso lo que buscamos es que el Señor no se vea agobiado por los candelabros, tal y como lo hemos apreciado siempre desde que el Señor está en la delantera del paso. Ahora, ante el guardabrisas sobresalía por encima de la cabeza del Señor, ahora no debe llegarle al hombro aproximadamente en la visión. Y además con eso el candelabro encaja mucho mejor con el conjunto, como os decía antes, ese conjunto vegetal que supone la canastilla. Los candelabros se convierten en los testigos del color anterior, de modo que cuando nos acercamos vamos a ver perfectamente cuál era ese color mucho más oscuro original en comparación con el nuevo color mucho más claro que, como os decía antes, nos permite apreciar la talla. Y os decía que hoy es el primer día de esa prueba porque los candelabros están a modo de prueba. Han bajado en altura, en los próximos días subirán las imágenes al conjunto y entonces veremos cómo esos candelabros, que son los originales y que es nuestra intención mantenerlo porque forman parte del conjunto, si realmente responden a las necesidades y quedan bien en el conjunto del paso con las imágenes, pues podremos mantener unos candelabros que en un futuro se quedarán en la madera, se restaurarán, se recuperarán, podrían crecer en unos brazos inferiores para ampliar la decoración de la iluminación del paso y finalmente lo que sería el elemento final, que sería el acabado dorado, de forma que se culminara esa combinación oro y caoba que fue la que nuestros mayores nos legaron y que nosotros, dándole una nueva interpretación y llevando el paso al siglo XXI y mirando hacia mucho más allá, pues que le diéramos al paso nuestro patrimonio que ha pertenecido a la hermandad desde sus inicios, pues que nuestro patrimonio fuera conservado, restaurado, remodelado y puesto en valor en la actualidad. Y dejo para el final el primer elemento de un conjunto que iremos apreciando en los próximos años, como es la cartela, el relieve que alberga la cartela central del Paso del Señor. En alguna ocasión, cuando he tenido que explicar la iconografía del paso, tengo que confesar que fue culpa del confinamiento. Cuando entre todos hablábamos un poco qué elementos podían ir en el conjunto del paso, pues todos teníamos claro que tenían que ser misterios del Rosario y que tenían que estar relacionados con la pasión y directamente con Cristo, bueno, como todos los misterios, ¿no? Teníamos claro que tenían que aparecer los misterios dolorosos, que es la vocación de nuestra Virgen y además el carácter pasionista de nuestra hermandad.
No sabíamos si en las esquinas, no sabíamos si en los frentes y los laterales. El caso es que los misterios dolorosos eran 5. Por lo tanto, había otro elemento importante que era casar 4 esquinas o 4 laterales con 5 misterios. Como el primer misterio doloroso va encima del paso, no era necesario representarlo, de modo que los otros 4 van a ir en un futuro en las esquinas. Pero ¿qué poníamos en la delantera? ¿Recuerdan los escudos que, bueno, se han recuperado hasta donde hemos podido porque estaban hechos directamente sobre la cartela y además con una buena calidad final, pero realmente los materiales no lo eran? Tenía mucho de relleno y tenía mucho de estuco, de modo que al retirarse pues algunos se han estropeado definitivamente y se conservan piezas de aquel recuerdo. Las cabezas, pues hemos sacado también las cabezas que van a quedar para la historia de la hermandad. Teníamos claro entonces que en las 4 esquinas podrían ir los 4 misterios del Rosario, los 4 restantes, pero ¿qué poníamos en la delantera? Como os decía, los escudos, pero es que llevamos el escudo de la hermandad en el faldón, no podíamos repetir los 2 elementos decorativos, ¿no? De modo que, como os decía, fruto del confinamiento y de todo ese tiempo en el que estuvimos dándole vueltas a tantas cosas y tuvimos tiempo para hacer tantas cosas, pues surgió la idea de una alegoría de la oración en el huerto. O sea, basado en ese momento del Evangelio en el que dice Cristo: Padre, pase de mí este cáliz, que es el elemento que, es la escena que representa nuestra hermandad encima del paso, pues basado en esa idea, vemos en la parte superior a Dios Padre que abre sus manos bendiciendo la cruz sobre la que está el cáliz. Tenemos al Padre y el pase de mí este cáliz que representa la pasión, de modo que detrás del cáliz aparece la cruz de la pasión, sostenida, presentada por 2 ángeles, 2 arcángeles de mayor tamaño, que le sostienen a Dios Padre esa cruz para que la bendiga, a esa cruz y ese cáliz, y en la parte inferior un conjunto de ángeles niños, tan importantes los niños en nuestra hermandad, pues sostienen los otros elementos de la pasión, lo que se llaman las armas Christi, ¿no? Ese conjunto de elementos que sirvieron para la pasión de Cristo: la corona de espinas, el martillo, las tenazas y los clavos. Y hemos añadido en el último momento, nuestra escultora, que ahora me van a permitir que se la presente, ha añadido un elemento más, además de esos 3 conjuntos que nos recuerdan a nosotros tanto los cojines de esas Marías del Santo Entierro en la noche del Viernes Santo, ¿verdad? Pues ella ha añadido un elemento que son los dados, esos dados con los que la tradición dice que se jugaron la ropa de Cristo. Sin embargo, esos dados también miran a los niños, al juego de los niños. El Señor durante todo el año escucha muchos juegos de niños al otro lado de estos muros. Por eso también los niños están presentes en nuestra cartela. Y yo creo que no se me ha quedado nada en el tintero. Por supuesto, estoy abierto a todas las preguntas que queráis. Pero yo creo que lo importante ahora es que conozcamos a una de las mejores imagineras del momento, a una de las mejores miniaturistas a la hora de hacer imaginería, como es Encarnación Hurtado Molina, autora de nuestro primer relieve y de lo que estamos ansiosos por ver los próximos 7 en los próximos años. Le damos un fuerte aplauso y esperamos sus palabras. Pues nada, encantada de estar aquí esta tarde con vosotros y hacerme partícipe de este momento. Muy orgullosa también de haber podido repetir aquí en Alcalá otra vez trabajando para esta hermandad. Y nada, yo el trabajo lo he hecho con mucho cariño porque la idea me ha encantado, la idea de Enrique me la explicó y me hizo un pequeño dibujo con el cual yo me basé para después ya desarrollarlo. Y yo creo que ha quedado entre su idea y mi trabajo un conjunto precioso. Y espero que ya el resto pues que siga la misma línea, que yo voy a poner todo mi empeño, por supuesto. Y nada, pues yo encantadísima, como ya he dicho. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Encarnación. Buenas noches a todos. Gracias por estar
aquí hoy presentes y poder contemplar nuestro paso. Un salesiano que hizo por este colegio y por la hermandad decía por aquel entonces, a principios de los 90, una frase: el cementerio está lleno de imprescindibles. Yo no lo entendía. Con el paso de los años me di cuenta de lo que significaba. A día de hoy recobra aún con más fuerza. Querido Miguel Moreno, cuánta razón llevabas en tus sabias palabras. Hoy aquí estamos dando gracias. Gracias porque nuestro sueño, el sueño de todos, se ha hecho en parte realidad. El sueño, la necesidad, el deber, la responsabilidad de seguir conservando nuestro patrimonio, con el esfuerzo de todos. Bien sabe Dios que no ha sido nada fácil. Desde que decidió esta Junta de proponer y llevar a cabo este ambicioso proyecto, que dividido en varias fases tan complejas, con la incredulidad de algunos, las dudas de otros, pero la persistencia, insistencia y el gran apoyo de la mayoría de los hermanos, se ha podido llevar adelante. Muchas gracias por la confianza en el respaldo de la mayoría del Cabildo de Hermanos del año 2018. Nos dio fuerza. Sin ello no hubiéramos seguido adelante. Gracias de todo corazón. La decisión de optar por una gran empresa para la ejecución de la obra, el asesoramiento de Ángela Cabrera, elegir al mejor restaurador de pasos, Enrique González. Fíjense si es bueno, que creo que ni ha podido venir, porque está atendiendo a otra hermandad. Con su equipo tallista, adorador, y para poner el broche de oro, con Encarnación Hurtado, con sus magníficas cartelas. Gracias también a la familia, evidentemente, pues ha iniciado el ciclo de las 8 cartelas, que es muy importante para la hermandad. Todo esto unido a todos los hermanos que habéis contribuido, colaborado económicamente. Tenemos esta obra de arte aquí, que ahora podréis contemplar más detenidamente y de cerca, como ha dicho nuestro hermano Enrique. En cada culto, evento, viaje, proyecto, siempre está la Junta de Gobierno. Han sido muchas y continuas las embestidas. Día tras día las reciben unos y otros. Chema, Enrique, no sé si habrán sido 1000 llamadas a González, o WhatsApp, o como en su inicio lo hacía Joaquín, o hablar con los mayordomos y decirle, darle al botoncito. Y por supuesto a todos los miembros de Junta, desde el primero al último. Vamos, las verbenas, las suchas, las cuotas, los viajes, las mariscadas, mascarillas, las balconeras, los anunciantes, las tasas, los conciertos, las rifas, los recibos, las papeletas. Señores, que hace falta dinero. Qué pesado el HM, ¿verdad? Qué pesado. Cierto y verdad que hemos pasado un tiempo de caos e incertidumbre. Primero con la pandemia y ahora desgraciadamente lo padecemos con una guerra, de la cual todos queremos y deseamos que finalice pronto y se establezca la paz en el mundo. La hermandad, en la unión de sus hermanos, hemos sabido superarnos, adaptarnos, modernizarnos con las nuevas tecnologías y fruto de ello podemos estar aquí hoy. Gracias a Dios, viviendo este momento que será recordado siempre por todos nosotros. Costaleros, capataces, aquí lo tenéis. Gracias. Estoy seguro que arriba en el cielo, junto al Padre, muchos hermanos se encuentran hoy rebosando de alegría y orgullosos de haber pertenecido a esta bendita hermandad salesiana. Podría nombrar mucho, pero me gustaría recordar de manera especial a nuestro querido José Antonio Segura y Alfonso, fiscales de este paso durante muchos años. Y a mi mentor y amigo, Boti, gracias por tanto. Antes de terminar, de nuevo, solo puedo dar las gracias. Gracias y mil veces gracias por confiar en esta Junta de Gobierno, en este proyecto de hermandad, que a sabiendas que todavía queda mucho por hacer, pero contemplando lo que ya aquí tenemos hoy, ahora toca disfrutar y, si Dios quiere, lo veremos el domingo de Ramos procesionar por las calles de nuestra Alcalá. Muchas gracias.
Se da vuelta.